Recuperando mi pasión, la fuerza de un sueño olvidado. Escena 1, el susurro del ayer. A veces, la vida parece transcurrir con una monotonía que nos hace perder de vista lo que alguna vez nos ilusionó. En mi caso, solía despertarme con la sensación de que el mundo entero estaba por descubrir, convencido de que tenía un propósito inmenso que cumplir. Aquella intensidad se fue diluyendo hasta quedar en un segundo plano, relegada por las presiones diarias, las obligaciones familiares y las expectativas de una carrera que, con el paso del tiempo, comencé a sentir como ajena. Cada mañana, al abrir los ojos, me invadía una sensación de vacío. Algo me faltaba, algo latía en algún rincón olvidado. Mis rutinas se repetían de forma automática, sin chispa ni verdadera alegría. Aún así, en lo más profundo de mi mente, resonaba un susurro tenue que me recordaba un sueño. Fue un sueño que, en otra época, me apasionaba, me hacía vibrar, me quitaba el aliento. Sin embargo, con el paso de los años, lo había arrinconado en un cajón, como si fuera una fotografía descolorida a la que no prestaba atención. Una mañana, mientras sostenía mi taza de café frente a la ventana, me pregunté por primera vez en mucho tiempo si todavía estaba a tiempo de retomar aquello que tanto me impulsó en el pasado. Me descubrí anhelando un cambio que me sacudiera, un renacer que me condujera nuevamente a sentir el fuego en el corazón. Pero, al mismo tiempo, me acompañaba el miedo, esa voz que me advertía sobre los peligros de modificar el curso de mi vida, el temor a fracasar y a decepcionar a los que confiaban en mí. Ese día, en lugar de acallar esa voz interior, decidí permitirle un espacio para expresarse. No intenté reprimir la nostalgia ni el deseo de volver a mis raíces. Al contrario, dejé que fluyera hasta el final, que se expandiera y me mostrara las imágenes de lo que alguna vez deseé con toda mi alma. Fue como ver una vieja película de mi adolescencia, con las emociones intensas de aquel entonces y el brillo inocente de un futuro por construir. Recordé con nitidez a aquel muchacho que se ilusionaba con la música y soñaba con componer melodías capaces de conmover corazones. Recordé las tardes enteras sentado frente a la guitarra, trazando acordes y esbozando letras que hablaban de sueños, esperanza y libertad. Al evocar esos momentos, sentí un cosquilleo en el pecho. Era la nostalgia, pero también el indicio de que mi pasión seguía viva, agazapada en algún lugar recóndito. Tal vez necesité todos esos años de distancia para darme cuenta de su verdadero valor. Tal vez la vida me obligó a recorrer un camino distinto para ver todo con una perspectiva más amplia. Antes de dejar escapar ese instante de lucidez, me prometí a mí mismo no ignorar el latido interno que se había despertado. Aquello era un susurro del ayer, un primer llamado para recuperar mi pasión. Y supe que, si no hacía algo al respecto, pasaría el resto de mis días preguntándome qué hubiera sido de mí si me hubiese atrevido a escuchar la voz de mi corazón. Escena 2, remembranzas encontradas. Esa misma noche, abrí un viejo baúl que estaba cubierto de polvo en el desván de mi casa. Adentro encontré cuadernos con anotaciones de mis primeros intentos de escribir canciones. Casi se deshacían con el contacto de mis manos, y las letras, escritas con bolígrafos ya deslucidos, parecían tan ingenuas como llenas de vida. Me parecieron auténticos tesoros que atesoraban la fuerza y la fe de mi juventud. Había poemas inconclusos, acordes dibujados en pentagramas que no llegué a pulir, fragmentos de melodías que solo vivían en mi imaginación. Mientras pasaba las páginas, me invadía una mezcla de ternura, incredulidad y un anhelo irrefrenable de volver a sentir eso mismo. Guardé los cuadernos con cuidado y me dispuse a buscar mi vieja guitarra. Estaba envuelta en una funda desgastada y la primera impresión que tuve al abrirla fue el aroma de mis recuerdos, esa madera añejada, mezclada con el polvo y el tiempo. Comprobé la afinación, girando las clavijas con cautela, y toqué un par de acordes sencillos que, a pesar de la torpeza de mis dedos oxidados, me resonaron en el alma con la misma fuerza que antaño. Aquello despertó un soplo de energía que creí perdido para siempre. Aquel reencuentro con mi propia historia comenzó a remover emociones que llevaba años bloqueando. Percibí la misma chispa con la que, de adolescente, podía pasar horas inmerso en mi propio mundo, componiendo y cantando sin temor al mañana. Me vino a la mente el recuerdo de las primeras presentaciones en el colegio, el nerviosismo, la adrenalina de cantar frente a los compañeros, la mirada emocionada de mis padres, el orgullo tímido de mis amigos. Fue un viaje a un tiempo en el que todo parecía posible. Pasé buena parte de la noche en vela, explorando los cuadernos, rescatando ideas que me parecían útiles y tratando de encadenar notas sueltas que recordaba vagamente. Mis manos estaban torpes, mi voz ya no alcanzaba ciertas notas,
y mi concentración se dispersaba con facilidad, pero la emoción seguía intacta. Recordar era doloroso y al mismo tiempo liberador. Doloroso porque me daba cuenta de todo lo que había dejado atrás, liberador porque me permitía, al fin, admitir que el sueño seguía vivo. Estar frente a esos cuadernos me hizo comprender que mi esencia, mi verdadero yo, nunca había desaparecido, simplemente se había cubierto de capas y capas de rutinas y responsabilidades que enterraron mi pasión. Escena 3. La brecha entre el ayer y el hoy. Conforme pasaban los días, mi entusiasmo inicial tropezó con la realidad. No era tan fácil retomar un sueño que llevaba tantos años en suspenso. Los pocos acordes que me salían con fluidez me sabían a poco, y mi voz se resquebrajaba al intentar entonar las canciones que recordaba. Empecé a sentirme inseguro, casi ridículo. Pensaba en mis años de juventud y en la facilidad con la que me sentaba a componer, como si fuera lo más natural del mundo. Ahora, en cambio, me veía frustrado por la falta de práctica, por el poco tiempo que podía dedicarle, y sobre todo, por la cantidad de dudas que se interponían entre mi objetivo y yo. También aparecieron los pensamientos típicos de quien ha dejado pasar demasiado tiempo. Ya no tienes la edad para esto, me decía la voz interior. Te van a criticar, no vas a encajar, no es momento de experimentos. Esas frases retumbaban en mi cabeza y amenazaban con silenciar la chispa que comenzaba a encenderse. Además, el entorno tampoco ayudaba demasiado. Mi familia, acostumbrada a cierta estabilidad, notó que estaba distraído, que pasaba demasiado tiempo en el desván. Cuando me preguntaban qué ocurría, me resultaba complicado explicarlo. ¿Cómo transmitir a los demás que algo tan aparentemente trivial como tocar la guitarra y escribir canciones volvía a darme la vida que sentía perdida? ¿Cómo justificar que necesitaba dedicar tiempo a algo que, para muchos, era un pasatiempo sin trascendencia? A pesar de todo, no quise rendirme. Decidí trazar un pequeño plan para volver a familiarizarme con la música. Empecé con ejercicios vocales, calentamientos sencillos, escalas. Apenas podía dedicar 1 hora al día, pero la aprovechaba al máximo. Luego, me obligaba a escribir, aunque solo fuera un verso o una frase suelta. A ratos me sentía inspirado, a ratos no salía nada coherente. Tenía que aceptar que, después de tantos años, debía comenzar de nuevo, casi desde cero. Sin embargo, cada pequeño avance era una victoria, una confirmación de que el arte seguía fluyendo en mí, aunque de manera tímida y un poco difusa. También tomé conciencia de la distancia entre la persona que era cuando soñaba con dedicar mi vida a la música y la persona que soy ahora. Antes, todo lo que hacía me parecía intenso y definitivo. Ahora, he vivido suficientes experiencias para saber que la vida no es tan lineal ni tan fácil. Sin embargo, aprendí que, precisamente por eso, regresar a mi pasión tenía un valor incalculable. Porque ya no era el adolescente que podía invertir todo el día en ello, era un adulto con responsabilidades que, aún así, deseaba honrar la parte esencial de sí mismo. Sentí que de alguna manera la música me estaba pidiendo volver, y yo quería responder a ese llamado con la humildad y la entrega que requería. Escena 4. En busca de una guía. Tras varias semanas de práctica en solitario, me di cuenta de que necesitaba un empujón extra, alguna guía que me ayudara a no volverme a perder en el camino. Empecé a investigar profesores de música en la ciudad, pero me daba vergüenza apuntarme a las clases para principiantes. Al fin y al cabo, yo tenía cierto bagaje, y al mismo tiempo, no me sentía con el nivel para un grupo intermedio. Dudaba de mí constantemente. No me decidía. Hasta que una tarde, movido por un impulso, llamé a un viejo amigo de la adolescencia, Miguel, que en aquel entonces también compartía mi pasión y que ahora tenía una pequeña academia de música. Al principio, la llamada fue un cúmulo de recuerdos y risas. Nos pusimos al día sobre nuestras vidas, y él me habló de la alegría que le daba haber convertido su amor por la música en una forma de ganarse la vida. Me confesó que seguía recordando aquellas tardes en las que, con un grupo de amigos, nos reuníamos a tocar en el garaje de su casa. Me preguntó por qué había dejado de tocar. Le dije la verdad a medias, que la vida me llevó por otros derroteros, que las responsabilidades se impusieron, que, en algún punto, me convencí de que la música era solo un pasatiempo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y acto seguido, Miguel me invitó a su academia. Fui un sábado por la tarde. Me recibió en la puerta con una sonrisa amistosa y me llevó a una pequeña sala de ensayo que tenía un piano, un par de guitarras y un equipo de sonido.
La atmósfera era acogedora, en las paredes había carteles de conciertos, fotografías de músicos locales y estanterías llenas de partituras. Me sentí como un niño en una juguetería. Sin mucha ceremonia, Miguel me pidió que tocara algo, lo que fuera, para ver cómo estaba mi nivel. Me armé de valor y ejecuté una de las canciones que solía tocar en mi juventud. Estaba oxidado, pero no tan mal como pensé. Al terminar, él me dedicó un aplauso cariñoso y me dijo que todavía tenía talento, solo necesitaba retomar la práctica con disciplina. Su comentario me llenó de entusiasmo, fue como una bocanada de aire fresco en un momento en el que necesitaba aprobación. Ese día, pactamos vernos una vez por semana para revisar mis avances y, de paso, explorar técnicas modernas de composición y producción musical. Miguel se ofreció a guiarme sin ningún costo, como un favor de amigo, pero insistí en pagar aunque fuera una cantidad simbólica, para comprometerme conmigo mismo y con el proceso. Confiar en alguien que me conocía desde mis inicios resultó un alivio. No tenía que fingir, no tenía que demostrar nada, solo entregarme a aprender y a dejar fluir mi pasión. Fue un paso fundamental para salir del aislamiento en el que había estado, y abrirme a la posibilidad de que mi sueño merecía una segunda oportunidad. Escena 5, la pequeña victoria. El nuevo ritmo de mi vida comenzó a sentirse diferente. Aunque seguía cumpliendo con mis obligaciones diarias, ya no cargaba con el mismo peso de frustración. Saber que 1 o 2 noches por semana las dedicaría a ensayar o a revisar acordes con Miguel me llenaba de ilusión. Empecé a notar que, durante el día, me sorprendía tarareando melodías mientras trabajaba, o imaginando letras para esas canciones que empezaban a gestarse. Mis compañeros de oficina se dieron cuenta de que andaba con mejor ánimo, aunque no sabían el motivo. A veces bromeaban, pensando que habría iniciado una nueva relación o que me había ocurrido algo extraordinario. Y, de algún modo, tenían razón, si había un renacer en mí, solo que el protagonista era mi viejo sueño. Las clases con Miguel no siempre eran fáciles. Tenía que enfrentarme a mis limitaciones presentes y a la brecha de tantos años de inactividad. Me frustraba fallar en un acorde sencillo o no recordar ciertas progresiones que antes me resultaban naturales. Sin embargo, cada pequeña victoria, como terminar una canción sin errores o lograr cantar un verso con la entonación correcta, se transformaba en un hito que celebraba con discreta euforia. Esas pequeñas victorias me recordaban que la constancia finalmente da frutos, y que la pasión, si es real, persiste a pesar de las dificultades. Un día, Miguel me propuso algo que me asustó y me entusiasmó al mismo tiempo, grabar una versión de una de mis viejas composiciones en su modesto estudio. Quería que tuviera un registro de mis avances y, además, me serviría para valorar objetivamente cómo sonaba. Aunque mi voz todavía no estaba en su mejor momento, me armé de valor y acepté. Fue una experiencia alucinante volver a ponerme unos auriculares, sentir el micrófono frente a mí y la guitarra en mis manos. Hubo varios errores, repeticiones, y la primera versión quedó bastante lejos de la perfección. Pero cuando escuché la grabación final, con algunos arreglos que Miguel hizo en postproducción, sentí que revivía una parte esencial de mi identidad. Aquello fue una especie de confirmación de que no estaba loco al intentar recuperar mi pasión. Tenía un testimonio sonoro de que mi sueño seguía en pie, de que era capaz de convertirlo en algo tangible. Fue una pequeña victoria, pero de las que saben a gloria cuando has estado sumido en el letargo. Esa canción me la llevé a casa, la grabé en mi teléfono, la compartí con un par de amigos cercanos, y aunque no buscaba su aprobación, sus reacciones positivas me llenaron de orgullo. Era mi primer paso firme en la recuperación de un sueño. Escena 6, los primeros obstáculos. No todo fue un camino de rosas en este proceso de reencuentro. Muy pronto, empecé a enfrentarme a la incomprensión de algunas personas de mi entorno, especialmente de mi familia más cercana. Mis padres, aunque orgullosos de que hubiera retomado la música, no entendían que le dedicara tantas horas. Mi pareja se mostraba preocupada por la estabilidad económica y por el impacto que podría tener si llegaba a tomar decisiones drásticas, como reducir mi jornada laboral para dedicarle más tiempo a este proyecto. Sus comentarios me generaban un fuerte conflicto interno, hasta qué punto podía perseguir mi pasión sin poner en riesgo la estabilidad que tanto había costado construir. Además, surgió el problema del tiempo. Mi trabajo demandaba muchas horas, y cuando llegaba a casa, con frecuencia estaba demasiado agotado para practicar. Los fines de semana los tenía ocupados en tareas domésticas o compromisos sociales.
Me di cuenta de que, si de verdad deseaba darle un lugar importante a la música en mi vida, debía aprender a priorizar. Tuve que renunciar a algunas rutinas que no me aportaban nada, como pasar horas frente al televisor o perdiendo el tiempo en redes sociales. Tuve que organizar una agenda que integrara mis responsabilidades y mi anhelo creativo. Fue un ejercicio complejo, ya que siempre aparecían imprevistos que sabotearían mis planes. Sin embargo, cuando algo te apasiona de verdad, encuentras la manera de hacerlo caber en tu día a día. También aparecieron los obstáculos internos, los temidos demonios de la inseguridad y la comparación. Cada vez que escuchaba músicos jóvenes con un talento extraordinario, me preguntaba si no llegaba demasiado tarde a la carrera de mis sueños. Me afligía pensar en todo el tiempo que había desperdiciado. Al mismo tiempo, me aterraba pensar en el fracaso. ¿Qué pasaría si invertía tiempo, energía y recursos, y al final no llegaba a lograr nada significativo? El miedo es una fuerza poderosa que puede paralizarte si le permites tomar el control. Pero una parte de mí había cambiado, se había fortalecido con las pequeñas victorias y ya no estaba dispuesto a renunciar a mi sueño por el simple temor a no ser lo bastante bueno. En medio de estas tensiones, mis clases con Miguel siguieron siendo mi oasis. Cada sesión representaba una pausa en la vorágine de mis problemas y me devolvía la certeza de que la música, más que un camino hacia el éxito, era un viaje de autodescubrimiento. Aprendí a disfrutar del proceso, a valorar los avances en mi técnica y en mi creatividad, sin obsesionarme con la idea de la perfección. Entendí que el verdadero obstáculo no era la edad, el nivel o la competencia, sino la duda que intentaba corroer mi determinación. Escena 7. Encuentros inesperados. En medio de esta etapa de transición, tuve algunos encuentros inesperados que reforzaron mi convicción. El primero ocurrió cuando, por casualidad, me topé con un antiguo compañero de colegio en una cafetería. Se llamaba Jaime, y hacía años que no nos veíamos. Recordaba que, en el pasado, solía criticar mi afición a la música y me decía que debía centrarme en algo más serio. Para mi sorpresa, me saludó con un entusiasmo sincero y me contó que, tras un problema de salud grave, había decidido replantearse su vida y dejar un trabajo que lo tenía infeliz. Ahora se dedicaba a un negocio propio de artesanías. Me confesó que admiraba a la gente que seguía su pasión, fuera cual fuese. Esa conversación me dejó pensativo sobre cómo cada uno de nosotros, en algún momento, se topa con la necesidad de reevaluar lo que realmente quiere. El segundo encuentro ocurrió en el lugar menos esperado, la fila de un supermercado. Estaba entretenido mirando mi teléfono cuando un señor se dirigió a mí preguntándome la hora. Entablamos una charla trivial que, de pronto, derivó en la música. Le conté que estaba volviendo a tocar la guitarra después de muchos años, y se le iluminó el rostro. Me dijo que él había sido saxofonista en su juventud, pero que, al casarse, dejó la música para dedicarse a un empleo estable. Me confesó que uno de sus arrepentimientos era no haber seguido tocando, aunque fuera por placer. Hablamos durante un buen rato, mientras la fila avanzaba, y al despedirnos me miró fijamente y me dijo, «No te rindas. Toca todos los días, aunque sea 10 minutos. Esas pequeñas dosis de pasión iluminan la vida». Me conmovió su sinceridad y sentí una profunda empatía por ese sueño que él no había logrado mantener vivo. Estos encuentros, aparentemente fortuitos, actuaron como señales que me confirmaban que mi búsqueda estaba conectada con algo más grande que mi capricho personal. Había mucha gente en el mundo que, por diferentes razones, dejaba de lado su pasión y luego lo lamentaba. Yo no quería que me ocurriera eso. Prefería intentarlo, con la conciencia de que mis resultados podían ser inciertos, antes que lamentar, en un futuro, no haber dado el paso. Escena 8. Más allá del miedo. Con el tiempo, fui reconciliándome con mis temores. No es que dejaran de existir, pero aprendí a ponerlos en perspectiva. Comprendí que la ansiedad por el resultado solía ahogarme en el presente, impidiéndome disfrutar del trayecto. Así que, en lugar de pensar tanto en ¿qué pasará si no lo logro?, empecé a preguntarme, ¿qué pasará si no lo intento? Esa pregunta me resultó más movilizadora que cualquier otra. Si no lo intentaba, mi vida seguiría igual, con la misma insatisfacción y el mismo vacío. Al menos, intentando recuperar mi pasión, sentía la adrenalina de la aventura y la posibilidad de redescubrir mi verdadera esencia. Miguel me ayudó a aterrizar aún más la idea. Me invitó a un concierto benéfico donde se iban a presentar varios artistas locales, y me sugirió que tocáramos una canción juntos, como representación de su academia.
Al principio, la idea me pareció descabellada. Tenía pánico escénico, especialmente después de tantos años sin presentarme ante el público. Sin embargo, Miguel me dijo algo que me marcó: tocarás para ti mismo, para revivir ese fuego. Lo que opinen los demás será secundario. Además, es un evento benéfico, la gente va con buena disposición y solo quieren pasar un rato agradable. No tuve más remedio que decir que sí, si es que de verdad pretendía vencer mis propios fantasmas. Los días previos al concierto estuve más nervioso de lo que jamás hubiera imaginado. Ensayé la canción infinidad de veces, cuidando que cada nota estuviera en su sitio. Hubo momentos en que me derrumbé, pensando que no estaba listo. Pero recordé mis encuentros, recordé a ese señor del supermercado, recordé mis viejos cuadernos y los acordes escritos con tinta casi borrada, y me sobrepuse. Entendí que el miedo era el precio que debía pagar por crecer y por ser fiel a mí mismo. Llegó la noche del concierto y, tras bambalinas, sentía como el corazón me latía al compás de un tambor. Miguel, con total serenidad, me tranquilizó colocando una mano en mi hombro. Subimos al escenario. Las luces me cegaron por un instante y apenas veía al público. Tomé aire y comencé a tocar. Tras los primeros acordes, noté que las manos me temblaban, pero, poco a poco, fui entrando en ese estado de comunión con la música que conocía de la adolescencia. Canté con el alma, aunque mi voz se quebrara por la tensión. Al terminar, escuché aplausos genuinos, sentí una oleada de emoción que subía desde mis pies hasta mi cabeza, y comprendí que ese instante valía todos los desvelos y angustias previas. Escena 9, el dulce sabor del retorno. La experiencia en el concierto marcó un antes y un después. No era la primera vez que me presentaba ante un público, pero sí la primera vez que lo hacía después de tantos años y con una nueva conciencia de lo que significaba para mí. Sentí que regresaba, no a la persona que fui, sino a la esencia que siempre había estado ahí, esperando mi atención. Me di cuenta de que la música no solo era un hobby, sino una fuente de conexión con mi propia alma. Me daba fuerzas, me hacía sentir vivo, me permitía expresar aquello que a veces no encontraba cómo decir con palabras cotidianas. Poco después del concierto, recibí varios comentarios positivos de gente a la que no conocía. Algunos me buscaron en redes sociales para felicitarme y preguntarme si tenía más canciones grabadas. Fue sorprendente que, incluso con mi nivel modesto, hubiera quienes encontraran belleza e inspiración en lo que hacía. Eso me llevó a reflexionar sobre el poder de ser auténtico. Cuando eres sincero en tu expresión, puedes tocar el corazón de otros, independientemente de la perfección técnica. Ese periodo también trajo consigo una nueva relación con mi familia. Aunque seguían preocupados por la posibilidad de que me desviara de un camino seguro, les expliqué que no estaba buscando abandonar mis responsabilidades, sino integrar mi pasión en mi vida de manera sana y equilibrada. Les mostré algunas de mis composiciones, les hablé de lo importante que era para mí redescubrir esa parte olvidada de mi identidad. Con paciencia y honestidad, fui ganando su apoyo, o al menos, su comprensión. Les dije que la música me hacía mejor persona, más pleno, y eso tenía repercusiones positivas en todos los aspectos de mi vida, incluido el familiar. Si yo estaba feliz, podría brindarles una versión más auténtica de mí mismo. Escena 10, desafíos y nuevas metas. Una vez superado el primer concierto, mi sed de creatividad creció. Empecé a componer con mayor frecuencia, a buscar influencias musicales nuevas, a explorar géneros que en mi juventud jamás habría considerado. Miguel me alentó a experimentar y a encontrar mi propia voz, no solo la que tenía en mi adolescencia. Tuve que enfrentar el desafío de romper con las ideas preconcebidas sobre cómo debía sonar mi música. Ya no era un chaval, tenía vivencias que podían reflejarse en mis letras, una madurez que podía aportar matices más profundos y una visión del mundo diferente. No obstante, también emergieron conflictos internos. Me obsesionaba la idea de recuperar el tiempo perdido. A veces me quedaba hasta altas horas de la noche componiendo, al punto de descuidar mi descanso y mi salud. Me invadía la presión de pensar que, si no me entregaba al 100%, nunca alcanzaría a lograr algo destacable. Casi sin darme cuenta, me encontraba en un extremo opuesto. Antes, la música estaba ausente, ahora corría el riesgo de volcarme tanto en ella que el resto de mi vida se resintiera. La balanza era frágil, y aprendí que era crucial mantener un equilibrio para no terminar saboteando mi propio sueño. En ese momento, me planteé nuevas metas que me ayudaran a canalizar mi energía de manera constructiva.
por ejemplo, decidí grabar un EP casero con 4 o 5 canciones, algo que, si bien no sería profesional al 100%, me permitiría plasmar mi estilo y compartirlo con quien estuviera interesado. Trabajé en las letras, en los arreglos, y poco a poco le di forma a ese proyecto. También me propuse tocar en un par de espacios culturales de mi ciudad, participar en algún festival local, colaborar con otros músicos y, de esa forma, nutrirme de distintas perspectivas. Sabía que el éxito comercial no era mi fin último, lo que deseaba era expresarme, sentirme vivo y conectar con otros a través de mi música. Escena 11. Lecciones de humildad. En este trayecto, me di cuenta de que uno de los aprendizajes más grandes que estaba recibiendo era la humildad. Cuando eres joven y sueñas con dedicarte al arte, a veces caes en la trampa de la vanidad, pensando que el talento o la inspiración lo es todo. Con los años, y con una nueva aproximación a la música, entendí que los grandes artistas no solo son aquellos que tienen un don innato, sino quienes trabajan con constancia y humildad para perfeccionar su habilidad. Aprendí a escuchar con atención a músicos más jóvenes que yo, a valorar sus técnicas y su frescura. Me abría la crítica constructiva y dejé atrás el orgullo que me impedía admitir cuando tenía que mejorar. También descubrí la generosidad como parte fundamental de cualquier pasión. Empecé a involucrarme en actividades donde pudiera enseñar lo poco o mucho que sabía. A veces, compartía consejos con adolescentes que asistían a la Academia de Miguel. Me emocionaba ver su curiosidad y su entrega desinteresada a la música. Me reconocía en ellos, recordaba mi propia ilusión. Esa retroalimentación hizo que mi aprendizaje fuera aún más rico, porque al enseñar, uno también refuerza sus propios conocimientos y comprende mejor las motivaciones que lo impulsan. En cada paso que daba, comprendía que la pasión, cuando se recupera después de años de letargo, puede tomar formas distintas a las que imaginamos. Ya no era un chico que quería convertirse en una estrella de rock, sino un adulto que buscaba honestamente expresarse y aportar belleza al mundo de la mejor manera que sabía. Esa realidad me hizo sentir en paz, porque dejé de presionarme con fantasías de fama o reconocimiento masivo, y me dediqué a vivir la música de forma más auténtica y profunda. Escena 12. Crisis y reafirmación. Llegó un momento en que las presiones externas parecían alcanzar su punto máximo. En el trabajo, surgió la posibilidad de un ascenso, que implicaba asumir más responsabilidades y un horario aún más absorbente. Mi familia notaba mi ausencia en ciertas reuniones, pues cada vez pasaba más tiempo entre ensayos y presentaciones pequeñas en bares o eventos locales. Hubo discusiones, momentos en los que me pregunté si era egoísta al intentar conciliar un camino artístico con mis obligaciones. Una noche, me encontraba exhausto tras una semana intensa. Apenas había dormido y tenía que presentar un informe importante en mi empleo. Ese mismo fin de semana, me había comprometido con Miguel a asistir a un festival comunitario para tocar un par de temas. La tensión era insoportable. Consideré la idea de cancelar la presentación y centrarme en el trabajo. Después de todo, era lo que me daba sustento y estabilidad. Sin embargo, la sola idea de renunciar a la música, incluso a un simple concierto, me produjo una tristeza profunda. Me di cuenta de que ya no podía volver atrás, que la pasión se había arraigado de nuevo en mí, y sacarla supondría desangrar mi propia esencia. Hablé con mi familia con franqueza, les expliqué lo que significaba la música para mí, cómo me había devuelto la ilusión. Les pedí paciencia y apoyo, no quería caer en el extremismo de hacerlo todo a medias. Les prometí que encontraría la manera de equilibrar mis responsabilidades, pero que necesitaba su comprensión para sobrellevar los altibajos. También tuve que negociar en el trabajo para ajustar un poco mis horarios y mantener un margen razonable para mis proyectos personales. Fue un acto de valentía y, a la vez, de vulnerabilidad. No sabía si se me concedería ese margen, pero preferí arriesgarme a quedarme en silencio y vivir permanentemente en un conflicto interno. Para mi sorpresa, encontré cierta apertura. No todos lo entendían, pero algunos valoraron mi honestidad y respetaron mi necesidad de espacio creativo. Con mi familia, la situación también se suavizó al sentir que, lejos de un capricho, mi proyecto musical era algo fundamental para mi bienestar. La crisis, en lugar de romperme, me reafirmó en mi camino. Me di cuenta de que, si estaba dispuesto a defender mi sueño, también estaba preparado para trabajar con mayor dedicación y organización en todos los ámbitos de mi vida. Escena 13. El compromiso con mi voz interior. La producción de mi EP casero avanzaba, aunque de forma lenta. Con cada canción que lograba completar,
sentía que exorcizaba un pedazo de mi pasado y me reconciliaba con el presente. A cada letra le imprimía vivencias personales, anhelos, fracasos, aprendizajes. En cada acorde se reflejaba no solo la técnica aprendida en mis clases, sino también las noches de desvelo, las emociones enfrentadas y las conversaciones que me habían transformado a lo largo de los años. Miguel celebraba conmigo cada vez que terminaba de dar forma a un tema y me ayudaba a pulir los detalles. A esas alturas, nuestra relación de amistad se había consolidado aún más, y él repetía que mi determinación era lo que marcaba la diferencia. La pasión está ahí para todos, pero pocos la defienden con el alma, solía decirme. Esas palabras se volvieron un mantra que resonaba cuando la pereza o la desmotivación intentaban acecharme. Entendí que comprometerme con mi sueño no significaba descuidar mis otras responsabilidades, sino mantener un diálogo constante con mi voz interior. Aprendí a escuchar las señales de saturación y a reconocer cuando necesitaba un descanso para no agotar mi energía por completo. Acepté que habría temporadas de mayor concentración en el trabajo, compensadas con temporadas de mayor creatividad musical. Dejé de exigirme resultados inmediatos, confiando en que, si seguía alimentando mi pasión, las oportunidades se irían presentando en el momento oportuno. Escena 14, la presentación de mi EP. Con el EP finalmente terminado, decidí organizar una presentación en un pequeño espacio cultural para compartir mi obra con amigos, familiares y cualquiera que quisiera escuchar. No esperaba multitudes, ni grandes elogios, solo deseaba cerrar un ciclo y celebrar el hecho de haber recuperado lo que en su día consideré perdido. El lugar elegido era íntimo, con un escenario sencillo y luces tenues. Invitamos a un puñado de músicos locales para que también tocaran unas piezas y así hacer el evento más variado. Llegó la noche. Mientras aguardaba mi turno para subir al escenario, sentí los nervios típicos de cualquier estreno. Sin embargo, esta vez, la ansiedad no estaba teñida de miedo paralizante, sino de una emoción intensa que me hacía sentir vivo. Cuando el presentador anunció mi nombre, pisé el escenario y me acomodé con la guitarra. Durante unos segundos, cerré los ojos, respiré profundamente y dejé que la mirada de los presentes se difuminara. En ese silencio previo al primer acorde, recordé al chico que un día soñó con vivir de la música, recordé mis viejos cuadernos, mi guitarra polvorienta, las renuncias que hice durante años. Recordé también la tarde en la que, mirando mi taza de café, decidí no ignorar más ese susurro interior. Empecé a tocar las canciones de mi EP, una tras otra, contando breves anécdotas sobre su composición. Con cada nota, era como si narrara mi propia historia de redescubrimiento, de lucha contra los miedos, de reencuentro con la esencia que me define. Sentí la calidez de un público cercano y comprensivo, que aplaudía con genuino cariño. Al terminar la última canción, me quedé en silencio, sobrecogido por la oleada de aplausos y la gratitud que brotaba de mi corazón. Los ojos se me humedecieron un poco, consciente de lo que significaba ese momento, la culminación de una etapa, y a la vez, el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Escena 15, un camino abierto. Al final de la velada, conversé con varias personas que se me acercaron para felicitarme o hacerme preguntas sobre mis canciones. Algunos compartieron que también habían dejado aparcadas sus pasiones y se sentían inspirados a retomarlas. Ese intercambio me conmovió, pues entendí que mi historia individual se conectaba con una necesidad colectiva de reencontrarse con lo que da sentido a la vida. De pronto, mi decisión de recuperar la música dejó de ser un asunto privado para convertirse en un mensaje de esperanza para otros. En las semanas siguientes, me contactaron para invitarme a pequeños eventos locales y colaboraciones. No era algo que me fuera a transformar en una estrella, ni mi carrera profesional dio un giro repentino hacia la fama. Pero mi vida sí cambió, pues había integrado un aspecto fundamental de mi ser en mi cotidianidad. La música dejó de ser un lujo aplazado para convertirse en parte de mi rutina, una fuente de luz que nutría mi día a día. Después de aquella presentación, volví a escuchar ese susurro interior que me había acompañado desde el principio. Esta vez, no era un lamento lejano, sino una voz firme que me decía, has vuelto, y ahora puedes seguir creciendo. Me sentí en paz, sabiendo que no necesitaba un reconocimiento masivo para validar mi pasión. Lo verdaderamente importante era el gozo de haberla recuperado, el orgullo de no haberme rendido, la humildad de saber que el camino recién comenzaba. Sentía la libertad de explorar nuevas formas, de aprender de mis errores, de rodearme de personas que compartieran esa chispa de creatividad. Así, concluyó la búsqueda de mi sueño olvidado, aunque, en realidad,
era solo el comienzo de una aventura incesante. Aprendí que la pasión, cuando se reencuentra, renueva por completo la forma en que interpretamos el día a día. Entendí que no hay edad ni momento perfecto para retomar lo que el corazón anhela. Lo importante es escucharlo, atreverse, persistir y, sobre todo, disfrutar de cada acorde, de cada letra, de cada segundo en que nos sentimos más vivos que nunca. Y así, me prometí no volver a dejar que mi sueño se durmiera. Prometí seguir nutriendo la llama de la música, sin importar los obstáculos, como un recordatorio constante de que la vida es un lienzo en el que nunca es tarde para volver a pintar nuestros colores más intensos. Escena 16. La reconstrucción interna. Pasado un tiempo, comencé a percibir los efectos de este renacer en mi relación conmigo mismo y con el mundo. Antes, me identificaba demasiado con mis logros laborales o con la aprobación social. Ahora, había dado cabida a un proyecto íntimo y profundo que me anclaba a mi verdad. Ya no vivía para cumplir expectativas externas, sino para honrar ese pacto que hice conmigo, mantener viva mi pasión. Esa reestructuración interna dio paso a una sensación de plenitud que se reflejaba en mi modo de caminar, de sonreír, de enfrentar los problemas cotidianos. Por supuesto, seguí teniendo días malos. Hubo momentos en los que dudé de mí, en los que el cansancio me invitó a tirar la toalla. Pero cada vez que llegaba a ese punto, recordaba lo que ya había logrado, recordaba la satisfacción de tocar en público y de ver a alguien emocionarse con mis letras. Eso bastaba para darme un empujón y seguir avanzando. Gradualmente, aprendí a acoger mis debilidades y a no sentir vergüenza de reconocer que, en ocasiones, necesito un respiro. Aceptar esa vulnerabilidad, paradójicamente, me hizo más fuerte. Me di cuenta de que la música era, en esencia, un idioma que empleaba para reconectar conmigo mismo y con los demás. Entender este aspecto me llevó a colaborar con músicos de otros estilos, a experimentar con fusiones rítmicas que antes jamás hubiera contemplado, a componer letras que abordaban temas sociales o historias ajenas a mi propia vivencia. Abrir el abanico creativo me volvió más consciente del inmenso universo que es el arte, un espacio donde cada voz tiene su lugar, siempre que sea genuina. Escena 17. El nuevo hábito de la alegría. Con el paso de los meses, me percaté de algo maravilloso, mi vida ya no giraba en torno a una ausencia, sino a una presencia. La ausencia era aquella frustración por la música abandonada, la presencia, en cambio, era la música misma iluminando mis mañanas, mis tardes y mis noches. La disciplina de ensayar se convirtió en una costumbre tan arraigada como lavarme los dientes. No la sentía como una tarea pesada, sino como un hábito de la alegría. Encontré, incluso, momentos para ejercitar la voz durante mis trayectos al trabajo. Cantar en el auto o en el transporte público, con discreción, me hacía llegar a mi puesto con una sonrisa a flor de piel, a pesar del tráfico o de cualquier contratiempo. Mis compañeros de trabajo ya no me preguntaban si algo me pasaba, porque mi buen humor se convirtió en la nueva norma. Noté que los proyectos salían mejor cuando estaba de buen ánimo y, de forma gradual, fui rompiendo el mito de que la pasión y el empleo formal son incompatibles. Descubrí que integrar la música en mi vida cotidiana me volvía más productivo, más resolutivo y, sobre todo, más humano. La clave estaba en la organización y en la honestidad conmigo mismo y con los demás acerca de mis prioridades. Incluso en el ámbito familiar, el ambiente se volvió más distendido. Dejamos de tener discusiones constantes sobre si mi dedicación a la música era buena o mala, porque empezaron a ver los resultados tangibles en mi actitud y mi salud emocional. Comprendieron que no buscaba fama ni locuras, sino un espacio para mi realización personal. Y ese equilibrio se contagió. Mi pareja comenzó a reflexionar sobre sus propias inquietudes y sobre las cosas que ella también había postergado. El diálogo fue más fluido y enriquecedor que nunca. Escena 18. Redes de aprendizaje y creación. En esta etapa de mayor estabilidad, quise expandir mis horizontes. Decidí formar parte de talleres y comunidades online de compositores independientes. Allí, tuve la oportunidad de compartir mis temas y recibir retroalimentación de gente con distinto bagaje cultural y musical. Conocí artistas de otros países que me inspiraron con sus historias de perseverancia. Observé a jóvenes con un talento desbordante que, a su vez, admiraban mi coraje de retomar la pasión después de varios años. Se estableció una red de aprendizaje en la que no existía la figura del maestro y el alumno de forma rígida, sino un intercambio continuo de ideas. Estos espacios virtuales también me retaron.
Hubo críticas a mis composiciones que me dolieron, pues señalaban fallas en la estructura o falta de originalidad en ciertas progresiones. En otro tiempo, tal vez mi orgullo se habría visto herido y habría optado por retirarme. Pero esta vez, lo asumí como un incentivo para mejorar. Abordé esas críticas con curiosidad, preguntando cómo podía refinar mi técnica o mi sentido melódico. Esa apertura me hizo crecer más rápido de lo que hubiera imaginado. Aprendí que no basta con amar lo que haces, también necesitas aprender de los demás y aceptar que siempre habrá margen para superarte. En paralelo, conocí a un grupo de músicos locales que se reunían una vez al mes en un espacio cultural para improvisar juntos, hacer jam sessions y simplemente divertirse. Me invitaron a participar. Al principio, me sentía cohibido, porque ellos tenían un dominio instrumental que a mí me faltaba. Sin embargo, entendí que esa era una oportunidad magnífica para absorber conocimientos, desarrollar el oído y probar cosas fuera de mi zona de confort. Fue un salto de fe que me exigió soltar la rigidez y dejar fluir las notas en el momento, sin tener nada ensayado. Esa experiencia enriqueció mi creatividad y me hizo ver que la música es un lenguaje vivo que no entiende de barreras, siempre y cuando estés dispuesto a dejarlo fluir. Escena 19. El poder de la colaboración. La colaboración con otros creadores no solo me permitió aprender, sino que también abrió la puerta a proyectos interesantes. Un día, una cantante emergente llamada Beatriz escuchó algunos de mis temas en una plataforma digital y se puso en contacto conmigo para ver si podíamos componer algo en conjunto. Nunca había trabajado seriamente en coautoría, así que al principio me dio un poco de inseguridad. Sin embargo, Beatriz tenía un talento vocal impresionante y una sensibilidad particular para las letras, por lo que, tras una breve charla, decidimos intentarlo. Nos reunimos en un café, y en cosa de un par de horas, brotó la idea de un dueto que mezclaba ritmos de bossa nova con tintes de pop. Fue fascinante ver cómo nuestras ideas convergían y se retroalimentaban. Ella proponía una línea melódica, yo añadía acordes y, de pronto, la canción tomaba vida propia. Experimentamos, reescribimos algunas estrofas, probamos diversos tonos, y al final, nos fuimos con la satisfacción de haber echado las bases de algo prometedor. Esa noche, al llegar a casa, me sentí más entusiasmado que nunca. Colaborar con otro músico me mostró lo maravilloso que es compartir la pasión y fundir visiones creativas. Esa canción, a la que titulamos Con las alas abiertas, se convirtió en un símbolo de mi resurgir. Cuando la grabamos y la lanzamos en redes, recibió una respuesta muy cálida de parte de amigos, familiares y desconocidos. Fue una confirmación más de que el arte cobra un poder especial cuando se realiza en conjunto. Esa colaboración reforzó en mí la creencia de que, si bien el camino personal es importante, no hay nada como crear lazos y sumar fuerzas para multiplicar resultados. Escena 20. La balanza de la vida. A pesar de los triunfos y la satisfacción creciente, seguí enfrentando el reto de equilibrar mi pasión con los otros aspectos de mi existencia. Hubo épocas de mucha demanda en el trabajo, en las que tuve que reducir mis horas de ensayo para enfocarme en cumplir plazos de proyectos urgentes. Hubo momentos en los que la familia requería mi atención total, ya fuera por cuestiones de salud o por acontecimientos importantes. Hubo ratos en que la inspiración musical se alejaba, y en lugar de frustrarme, aprendí a respetar esos ciclos, recordando que la creatividad también necesita pausas para regenerarse. Mantener ese equilibrio implicó afinar mi capacidad de organizarme, y sobre todo, de soltar la culpa cuando no podía dedicar tanto tiempo a la música como deseaba. Entendí que mi sueño no tenía fecha de caducidad y que, si me mantenía constante en el largo plazo, las temporadas de menor actividad no significaban renunciar al proyecto global. Era un aprendizaje de paciencia y flexibilidad. Aceptar que la vida no es una línea recta, sino más bien un conjunto de curvas, me ayudó a navegar esos altibajos con mayor serenidad. Con el tiempo, también aprendí a comunicar mis necesidades de manera más abierta. En lugar de encerrarme en mi frustración cuando no podía ensayar, dialogaba con mi pareja o con mis jefes, buscando soluciones compartidas que me permitieran cumplir con mis compromisos y reservar espacio para mi arte. Esa comunicación fue clave para reducir tensiones y mantener un ambiente más armónico. Me di cuenta de que, en muchas ocasiones, la gente estaba dispuesta a ayudar si entendía la razón profunda que me movía. Escena 21. El legado y la inspiración. Tras un par de años de haber retomado la música, me encontré con un panorama muy distinto al de cuando decidí recuperar mi pasión. Tenía un EP, había tocado en diversos espacios, colaborado con otros artistas y, sobre todo,
había construido un estilo propio, fruto de mi experiencia vital. Me sentía pleno, agradecido con la vida por darme la oportunidad de renacer artísticamente y por haberme rodeado de personas que, de una u otra forma, me apoyaron o me dieron lecciones fundamentales. Fue entonces cuando, por casualidad, recibí un mensaje de un chico que había escuchado mi música en la Academia de Miguel. Me dijo que también quería dedicarse a componer y que tenía miedo de no ser lo bastante bueno. Me pedía consejo para empezar. Al leer su mensaje, me vi reflejado en el adolescente que yo había sido, lleno de dudas y con un mundo de ilusión por delante. Me sentí honrado de que alguien buscara en mí una orientación. Le respondí con la sinceridad de quien ha tropezado 1000 veces, recalcándole la importancia de atreverse, de practicar, de escuchar consejos, pero también de ser fiel a su propia voz. Aquel intercambio me hizo reflexionar sobre el legado que dejamos al seguir nuestras pasiones. Más allá de los éxitos puntuales o los reconocimientos que podamos obtener, lo que realmente trasciende es la inspiración que brindamos a otros. Descubrí que, al perseguir con valentía mi sueño, pude encender una chispa en quienes estaban en una encrucijada similar. Y eso, a su vez, me dio una alegría inmensa, reforzando la convicción de que la música, o cualquier vocación, puede ser un canal para conectarnos y enriquecernos colectivamente. Escena 22. Reflexiones finales. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver cómo fue mi camino para recuperar mi pasión. Partí de un letargo en el que, por rutina y miedo, había confinado mis anhelos a un baúl polvoriento. Poco a poco, gracias a la determinación, a la ayuda de mi amigo Miguel y al apoyo de otros seres que se cruzaron en mi camino, logré desenterrar ese sueño. Tuve que enfrentar inseguridades, sacrificios, incomprensiones y muchos momentos de duda. Pero también experimenté la euforia de las primeras canciones, la satisfacción de tocar en público, la calidez de las colaboraciones artísticas y el crecimiento que implica dedicarse a algo que resuena con la propia alma. La fuerza de un sueño olvidado no solo radica en la pasión que lo sustenta, sino en la transformación que genera cuando se le permite florecer. Descubrí aspectos de mí que desconocía, crecí en mi capacidad de resiliencia, desarrollé empatía hacia los que también luchan por sus deseos. Hoy, mi vida no es perfecta, pero se siente auténtica y cargada de significado. Cada vez que tomo la guitarra o me siento a escribir una letra, reconozco ese pulso interior que me dice que estoy vivo de verdad. Al compartir esta historia, deseo recordarte que tú también tienes derecho a rescatar lo que te apasiona, sin importar los años que hayas dejado pasar, sin importar el escepticismo de otros o las barreras que se presenten. Nadie más que tú sabe la necesidad de revivir ese fuego que, tal vez, te daba sentido en otro tiempo. Puede que te enfrentes a la duda, al cansancio, a críticas o a la aparente falta de tiempo. Pero si decides dar el paso, verás que cada obstáculo se convierte en una piedra desde la que impulsarte. Y aunque el recorrido no sea fácil, las recompensas, en forma de plenitud y autodescubrimiento, son incalculables. Si algo aprendí en este viaje, es que la edad, las circunstancias o el miedo a fracasar no deberían ser razones para enterrar un sueño. El corazón siempre sabe cuándo necesitamos retomar el rumbo. Y cuando finalmente escuchamos ese llamado, un universo de posibilidades se abre ante nosotros. Solo hace falta el coraje de dar el primer paso, de desafiar los propios límites y de confiar en que la llama que un día nos iluminó puede renacer con más fuerza que nunca. Conservo la guitarra vieja como testigo de mi primer amor por la música y la nueva como símbolo de mi renacimiento. Ambas forman parte de mi historia, una historia que seguirá escribiéndose con acordes, versos y presentaciones humildes pero llenas de pasión. Cada canción nueva es un testimonio de la promesa que me hice: no dejaré que mis sueños vuelvan a acumular polvo. Que mi voz, aunque a veces temblorosa, siga resonando con la fe de quien ha descubierto, en su propia experiencia, que nunca es tarde para recuperar la pasión y dejarla florecer. Escena 23, un futuro abierto. Por último, quisiera imaginarme dentro de 10, 20 o 30 años. Me veo sentado en un estudio casero, rodeado de instrumentos, con arrugas que reflejan el paso del tiempo pero con la mirada de alguien que jamás se rindió. Me veo componiendo canciones que hablen de la vida, de la superación, del amor y del dolor, con la certeza de que cada nota es parte de mi legado. Me veo rodeado de familiares, amigos y otros músicos, con quienes seguiré compartiendo esta aventura interminable. Puede que las circunstancias cambien y que los escenarios en los que toque sean distintos, pero lo que no cambiará es la razón que me llevó hasta aquí, la necesidad de ser fiel a mi esencia. Porque, al final de todo,
¿qué es la vida sino la oportunidad de volcar en el mundo la luz que llevamos dentro? Y si esa luz es la música, la pintura, la danza, la escritura o cualquier otra forma de expresión, entonces dejemos que brille, sin importar el momento en que decidamos encenderla. Así, con el corazón lleno de gratitud, termino esta narración de cómo un sueño que creí olvidado se convirtió en la fuerza que revitalizó mi vida. Ojalá estas palabras sirvan de inspiración para quien, en algún rincón, alberga un deseo que ha permanecido silenciado. Que sepas que nunca es tarde, que la voz interior siempre encuentra el modo de volver a cantarte al oído. Y que, si te atreves a escucharla, descubrirás que esa pasión dormida tiene la energía suficiente para transformar tu existencia y devolverte la ilusión de vivir con plenitud. Que la música, o el arte que te corresponda, sea el puente que te lleve a tu verdadero yo. Y que la llama que un día pareció extinguirse renazca con más fuerza y fulgor que nunca.